La enseñanza de esta mañana, de este día, es mi copa. ¿Qué cosa viene a ser una copa? Todos sabemos que es una copa, ¿verdad? Es un recipiente de X material que se va a usar para beber algún líquido, agua, vino, gaseosa, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero en base a eso, si tú tienes una copa en tu casa y quieres beber, aunque sea simple agua para saciar la sed, o quieres beber algo que es agradable, un jugo, una gaseosa, algo agradable a ti que deseas hacerlo, yo estoy seguro que antes te vas a percatar si esa copa está limpia, ¿verdad? Y si está sucia, ¿qué es lo que haces? La vas a lavar. Si esa copa tiene ciertos residuos o está sucia, de polvo, etcétera, si está sucia de alguna sustancia que queda impregnada en las paredes internas de la copa, se va a necesitar no solamente agua, sino quizás un detergente, una fuerza especial para estar limpiándola, etcétera, ¿cierto? Pero si es simplemente polvo, con agua tan solo puede ser limpia. Si tú esa copa que está con polvo, una copa que tenga una capacidad, qué sé yo, de 200 centímetros cúbicos más o menos, y agarras un botellón de 2 litros y comienzas a vaciarla, el agua primero va a estar turbia, ¿cierto? Pero si sigues vaciando, el agua comienza a desbordarse y llega un momento que esa copa deja de estar turbia, el contenido deja de estar turbio, que el hecho que ha ido copando de agua y rebalsándose de más agua y más agua, llega un momento que se aclara, ¿cierto? Todos nosotros debemos de ser una copa, sentirnos como una copa. Y mira tú desde tu niñez, desde tu infancia, y hoy día que hemos orado por los infantes, las cosas que los padres ignorantemente podemos hacer y los afectamos, comienzan a dejar residuos dentro de la copa de ese niño o de ti cuando eras niño. Comienzan a dejar residuos en las cuales yo escuchaba una prédica de Dante Gebel, y Dante Gebel dice que él incluso fue diagnosticado como autista, que tenía síndrome Asperger, todas esas cosas, pero ¿por qué? Porque dice que él en su niñez y adolescencia era muy apartado, muy introvertido, muy ensimismado en sí mismo, no conversaba con nadie. Pareciera que se está hablando de una persona completamente diferente, ¿no? Muy apagado, muy callado. Pero ¿qué sucedió? Que cuando él nació, su mamá, paralelamente a eso, se le detectó cáncer. Y después su padre, que era borrachín, alcohólico, cuando él tenía 7 años, su padre le dijo: por tu culpa, tu madre se enfermó y se murió. Y eso lo marcó. No me quiero comparar con él, pero algo que también en mí marcó y entendí cuando escuché ese testimonio de Gebel, que cuando mi padre, con el cual no vivimos juntos porque él era muy mujeriego y mi madre muy celosa y no permitió que él sea un mal ejemplo para su hijo, entonces mi madre optó por separarse. Hago un paréntesis a aquellas mujeres que dicen: es que por los hijos lo soporto a mi marido. No, es que no, mis hijos no deben de crecer sin su padre. De acuerdo, estoy plenamente de acuerdo en eso. Pero más daño se le hace que los hijos crezcan con un mal padre, con un sinvergüenza, con un borracho, con un mujeriego. Más daño se le hace a los hijos. Y mi madre optó por ese mal menor.
separarse del hombre al cual ella amó con todo el alma hasta la muerte, y se separó de él. No crecí con él, él nunca estuvo a mi lado. Pero cuando él muere, mi madre, muy afligida, muy destruida, almáticamente, no era cristiana, y un día, por malas calificaciones que yo tenía en el colegio, me dio una tanda tremenda, y a pesar de que mi abuela nunca fue mi devota asistente y protectora, porque malamente mi abuela me rechazaba también a mí por el hecho de que veía en mí la figura de mi padre, y ella había rechazado el matrimonio de mi madre con mi padre. Pero me dio tal cueriza, tal tanda en esa ocasión mi madre, que aún mi abuela se vio movida a interponerse entre mí y ella y protegerme para que no seguir siendo castigado con la correa. Hoy día que están los niños milenios, los muy delicados, no se les puede tocar ni con una pluma. ¡Ay, me tiró con una pluma! Voy a la demuna, mamá, ayúdeme a denunciar a mi mamá. No, hay que meterle también su correazo de vez en cuando para que se vayan acostumbrando. Y mi madre, en esa ira y frustración, porque no podía seguirme pegando, hacía poco que había muerto mi padre, y dijo: te hubieras muerto tú mejor en vez de tu padre. Yo había sido fan de mi madre, yo había sido muy pegado a ella, pero a partir de eso se me cayó toda persona mayor que había sido un modelo para mí. Y esa pasión que tenía por mi madre también se me deshizo. Y desde los 10 años hasta cuando conozco a mi esposa y ya llego a conocer lo que es el amor entre una pareja, y luego el amor de padre, que no sabía cómo ser padre, es que ya comencé a cambiar, y el Señor me terminó de restaurar y cambiar. Pero a lo que quiero llegar no es a la persona de Reinaldo y lo que pasó, sino que muchas veces nosotros los padres cometemos errores y vamos dejando restos de suciedad en la copa de nuestros hijos, o la han dejado en nosotros, ¿de acuerdo? Y nosotros necesitamos, cuando son heridas tan profundas, que se nos ponga ayudín con una esponja Scotch-Brite y que nos refrieguen para poder sacar esa suciedad, poder tener una comunión con Dios más fuerte, más íntima, para ser restaurado internamente, para ser lavado internamente. Y aun cuando ya ha sido removido todas las grandes suciedades que la vida nos ha marcado y que nos ha dejado, pues comenzar a derramar de esa agua, para que en la medida y en la abundancia del derramamiento de esa agua comienza a blanquearse nuestro interior. Necesitamos, como decía hace unos momentos, una adoración muy hermosa que les pedí a los de la alabanza para que la sacaran: ser inundados, no ser llenados tan solo nuestra copa, nuestra vida, sino ser inundados por la gracia, el amor, la misericordia de Dios, hasta que rebose, que nuestra vida pueda rebosar del amor de Dios. Cuando nosotros encontramos en el caso de Elías y Eliseo, acuérdense que Elías, en un momento, él sintió su copa completamente vacía. Miren ustedes que había sido usado para decir: se detendrá la lluvia, y se detuvo la lluvia por 3 años y meses. Él dijo: traigan los profetas de Baal y Acera, y él los mató. Él dijo: va a caer fuego del cielo y va a consumir el holocausto que yo he presentado, y no el de los Baales. Y sucedió, y él ha sido tan usado y mostrado ante todos con esa gracia, con ese poder de los cielos, que llega un momento en el cual el mismo Elías se sintió decaído, deprimido e intimidado por las voces de Jezabel, la bruja, la manipuladora y reina de Israel en esos momentos, que lo había amenazado y dijo: él va a morir, así como ha matado a mis profetas, yo lo voy a matar a él. Y fue tan fuerte el carácter, el espíritu de esa bruja, de esa Jezabel, que el mismo profeta Elías, la misma copa que era Elías, se sintió quebrado. Y dice ahí en la escritura de Dios, en ese libro de Primera Reyes 19,
que él se fue debajo de un enebro y el Señor le manda un ángel que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Reinaldo? ¿Qué haces aquí, Dante? ¿Qué haces aquí, Rosita? ¿Qué haces aquí, Pilar? ¿Qué haces tú aquí? Y tú dices: es que solo he quedado y solamente he venido acá porque quiero la muerte. Y yo no soy mejor que mis padres. Mis padres, con el error, con los problemas que pudieron haberme ocasionado y germinado en mí, pero ellos son mejores que yo soy peor que ellos. Y así se sentía Elías, y él lo único que quería era morirse. ¿Por qué? Porque sintió que la copa de su vida fue quebrada. Y cuando tú tienes una copa, no solamente tienes que preocuparte de que esté limpia. Cuando tú eres una copa, no solamente tienes que ocuparte de que seas llenada de conocimiento y conocimiento y conocimiento, y ser un todo lo sabes, de memorizarte versículos y versículos, que no es malo. Pero eso no es la llenura del Señor. Eso no es la llenura del Espíritu. Dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece. Y hay muchos creyentes evangélicos y muchos ministros que solamente son una vanidad andante de su conocimiento, de su experiencia. Porque yo dije, porque yo hice, porque yo. Unas rameras de Babilonia en Venezuela, no en el sexo femenino, sino también masculino, la mayoría eran masculinos, fueron a rendirle pleitesía al dictador asesino genocida de Maduro, y fueron al Palacio de Miraflores, sí, le pusieron una estola que le habían preparado y con palabras proféticas que él iba a hacer la bendición para Venezuela, y fueron a rendirse cual rameras a ese hombre, en vez de ir con amor y decirle: te instamos a que te arrepientas. Pero claro, Maduro, astuto, ¿qué hizo? Los usó antes de las elecciones. Y ahí están, pueden verlos en YouTube. Pastores en el Palacio de Miraflores, pastores con Maduro. Pero ellos, muchos de ellos de repente tienen escuela teológica, universidad teológica, y tienen todas las teológicas, y lleno de cartones, pueden tener su escritorio y su casa. Pero ¿hay espíritu en ellos? No. ¿Por qué? Porque ellos se vendieron cual rameras viles, solamente por conseguir algo a su favor. Cuando nosotros comenzamos a llenarnos del Señor, tenemos que cuidar, como decía hace unos momentos, no solamente estar limpios, sino que nuestra copa no esté quebrada, no esté rajada. Porque nada vas a hacer para poder beber el agua de vida eterna si tu copa está rota. Elías, su copa se rompió y él tenía que ser restaurado. Cuando nosotros encontramos a Abraham, antes de ponerle la H adicional y ser el Abraham, cuando Abraham, en el capítulo 14 de Génesis, va a rescatar a su sobrino, que el necio se había metido a Sodoma por business, por negocios, y había vivido ahí, y fue tomado Sodoma y Gomorra y otras ciudades más por 5 reyes. Y Abraham, en causa de que quería liberar a su sobrino, que lo quería como un hijo porque era hijo de su hermano, y Abraham no tenía hijos hasta ese tiempo, y Abraham armó a sus labriegos, a sus siervos que tenía. No tenía ejército, no era un ejército, los armó de asadones, de arados, qué sé yo, y fue y rescató y tuvo victoria porque Dios estuvo con él. Y dice ahí en el capítulo 14 de Génesis, en el versículo 17, que salió el rey de Sodoma a darle las gracias y la honra a Abraham. Pero la manipulación era grande de esa gente contumaz, de los reyes y de Sodoma, de Gomorra, porque era un pueblo contaminado. Dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de herir a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabe. Y entonces, versículo 18, inmediatamente Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham, el del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Nadie le predicó a Abraham. No estaba la ley mosaica que hablaba del diezmo, pero Abraham lo dio por honra. Cristianos del siglo XXI, muchas, no ustedes,
pero muchos cristianos necesitan ser predicados y repredicados y explicados con la exegesis y la apologética de la palabra para que den un diezmo apretado con la ley, porque yo gané 1,000 soles, doy 100 soles y punto. 101, hoy no, dame mi vuelto. Pero Abraham lo dio. Envidiemos lo que Dios hizo con Abraham. Anhelemos lo que Dios hizo con Abraham, pero primero tenemos que ser como Abraham. Que sin nadie te sientas obligado, por eso dice que la ofrenda tiene que ser voluntaria y de corazón, pues que puedas dar para honra, ¿de acuerdo? Y Abraham dice que salió el rey de Sodoma, todo yayero para darle bienvenida, hoy guerrero, capitán de capitanes, fortachón fuerte, vengas para acá, bienvenido. Y salió Melquisedec, rey de Salem, hoy Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Melquisedec? Lo alabó a Abraham, alabó al Dios de Abraham y lo bendijo a él, a Abraham como persona, y le sacó pan y vino. El otro no le dio, pero ni siquiera una galleta de soda. Simplemente vino para darle un barniz de adulación, porque al hombre le gusta ser adulado. Y a veces nos convencen las adulaciones. Yo he visto personas en lo secular y en lo espiritual que se vinieron de bruces, se vinieron abajo porque comenzaron a endulzarse, a enmielarse con la adulación de su séquito o de su entorno, sea secular o sea espiritual. Entonces, pero acá está el rey de Sodoma y acá está Melquisedec. Y Abraham le dio la atención. No me importa que tú seas rey de Sodoma, yo estoy acá por él, y si tú eres sacerdote, yo estoy contigo. Y él le da pan, le da vino, alimento, gozo. El pan, la palabra, y lo bendice. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Lo bendice a él. Abraham necesitaba, capítulo 12, el llamado de Dios sobre Abraham. Ha pasado algunos años, como 12, 14 años. Todavía no tenía familia, no tenía hijos, etc. Pero él necesitaba que la copa de fe de su vida sea constantemente inundada, añadida. Y él decía o pensaría, con este rey no me va a llenar una copa, me va a llenar con una copa de halagos, de alabanzas, de adulación y quizás alguna dádiva, pero con él me voy a llenar en el espíritu. Y fue donde él y le dio los diezmos de todo a él. No se los dio al rey de Sodoma diciéndole, bueno, todo lo que les quitaron los reyes que fueron sobre ustedes, acá se los devuelvo para ustedes, para lo que te quitaron, reycito de Sodoma. No, él le dio los diezmos de todo para el Señor. Cuando nosotros estamos también en la disyuntiva, ¿por qué vas a diezmar en una iglesia? Y me quiero adelantar de repente al seminario el por qué se diezma. No diezmo porque me obliguen, diezmo porque con eso honro, porque es un parámetro para darle al Señor con una base de tanto. Hace poco rematamos acá en lo que hicimos de mistura una moto y había una base para esa moto y los que pugnaban por la moto decían, ¿cuánto es la base? Tanto, ya, entonces ¿quién da más? ¿Y quién da más? Ese es el diezmo. El diezmo es darle al Señor con el parámetro del 10% de la ley. Vivo en la gracia, entonces estoy un paso más adelante. Entonces le quiero dar en gracia al Señor. No le voy a dar, no voy a ser legalista, no voy a dar por ley, voy a darle por gracia. O sea, le voy a dar más de lo que deberías darle por ley. ¿De acuerdo? Cuando nosotros entendemos y nos dicen, ¿por qué vas a diezmar a la iglesia? ¿Tú sabes lo que hacen con la iglesia? Sí, me ponen sillas para que mi poto no se caiga al suelo. Porque por ese diezmo se ha pagado estas sillas. Por ese diezmo no te está chicharrando en estos momentos el rico sol que ha salido y que nos ha sorprendido en este día. Entonces, nosotros muchas veces como seres humanos preferimos diezmar, entre comillas, a las cosas del mundo. Cuando has estado yendo a una cantina, cuando has estado a una comilona. Y yo no digo que no vas a estar yendo a un restaurante, comer y dar una buena propina si te atendieron bien, de acuerdo, eso es lo correcto, todo muy bien.
Pero ¿qué es el Señor? Yo aprendí de mi madre que cuando íbamos a una cafetería o un restaurante y el mozo o la que atendía nos servía bien, le dábamos una propina. Le dábamos una propina, sea considerado o no en la boleta, pero le dábamos a esa persona porque nos atendió bien. ¿De acuerdo? Como diciendo, gracias, lo hiciste muy bien, me siento satisfecho con tu atención. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado en la mesa del Señor? Hemos comido y nos han inundado de agua viva con la presencia del Señor. Y no pagamos la cuenta y menos le damos propina al Señor. Yo no digo que le vamos a dar propina a los pastores, pero al Señor. Nos hemos sido generosos en darle todo lo que nos ha dado. Nos ha dado la vida. Nos está dando la salud para este día. Nos está dando los hijos. Nos está dando el esposo o la esposa. Nos está dando la suegra. No, bueno, eso te lo dio el diablo, pero bueno. Nos está dando la oportunidad para seguir viviendo, nos está dando la oportunidad para trabajar, para hacer las finanzas. Pero pastor, yo estoy pidiendo y no me ha salido mi trabajo y he estado en esta empresa. Pero si no ha salido mañana, de repente va a salir pasado. O de repente la próxima semana, o de repente el Señor quiere que cambies de rubro, qué sé yo. Pero el Señor te da la oportunidad para que lo sigas intentando. Mis amados venezolanos que están entre nosotros, ellos salieron desesperados y en desgracia, como los valientes de Adulán, salieron de Venezuela y no porque ellos querían salir a hacer un turismo y a conocer Perú y a comer ceviche y aprender a cocinar ceviche. Pero ellos salieron por desgracia, pero muchos tienen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y han sobrevivido y siguen sobreviviendo. Porque ellos vieron oportunidades para trabajar. Yo recuerdo mucho en los inicios, cuando ellos comienzan a llegar acá. Y en una ocasión, yo voy a un grifo Primax todavía, para echarle gasolina al carro. Y estaban ahí los griferos. Y habían 2 gordas ahí que estaban de griferas y era de noche. Y estaban conversando entre ellas. Bla, 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 bla. Y un muchacho ahí que estaba muy cerca, también otro grifero, y que estaba ahí. Y yo me paro con el carro. Y nada, no venían a atenderme. Le toco claxon y un ratito. Con sonrisa, por supuesto. Me lo hacen esperar. Si el administrador o el coordinador, gerente, qué sé yo, de Primas lo ve, creo que lo saca. Pero bueno, pasa el tiempo y después paso por ese grifo y yo terco, vuelvo a entrar a ese grifo, de noche también, y estaban ahí unos muchachos. Y se me acerca uno, muy atento, señor, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Y ¿cómo le va, pana? ¿Y qué octanaje necesita? ¿Qué gasolina quiere? Estamos para atenderlo. Había cambiado completamente. ¿Por qué? Pues mis amados venezolanos. ¿Por qué? Porque esa persona o ese muchacho estaba apreciando y valorando la oportunidad que tenía de poder sustentarse con un trabajo decente. Sin embargo, yo el otro día puse incluso un comentario. Disculpen que se me explaye un poquito, pero yo quiero que entendamos algo nosotros los peruanos. Los peruanos somos buenos y somos buenos trabajadores. Yo recuerdo mucho hace muchos años, cuando estaba empezando yo en la propaganda médica, y 2 compañeros de trabajo, visitadores médicos de la empresa en la cual yo estaba, se fueron a Venezuela. Y me decían también que había ahí trabajo, y que estaban ellos buscando peruanos que fueran a trabajar, porque habían ido algunos peruanos y que eran buenos trabajadores, los valoraban allá en Venezuela. Y bueno, ahora las cosas han cambiado, que nosotros a veces tenemos la oportunidad para hacer las cosas bien. Miren, yo no soy fanático de don Arturo Fernández, ¿de acuerdo? Tiene sus defectos y ¿quién no los tiene? ¿De acuerdo? El único que no los tiene defectos es Jesucristo. Pero él tiene algo que es carácter, es loco, rayado, pero es carácter. Él ha pintado Moche en el mapa. Antes, Moche era un pueblito de Cobollada. Por aquí pasamos y seguimos de ruta hacia Lima. Pero hoy día van a Moche y han abierto restaurantes, cafeterías y en todo se come muy rico porque los mocheros cocinan muy bien. Las calles las dejó arregladas, compró basureros para todos sitios. Él, cuando estaba alcalde acá, en Trujillo, donde están las oficinas, estaban asfaltando
esa calle San Vicente que está al costado del Colegio San Vicente. Y él mismo, yo no estuve ahí, pero él mismo, él agarró y fue a supervisar. Ya estaban casi terminando porque habían echado asfalto. Y él agarró una barreta y comenzó a tirarle y dijo, esto es una porquería, esto es una cochinada y miren lo que es, han echado una capa muy, muy fina y que no, tienen que hacerlo de nuevo. Y los mandó a hacer de nuevo. El otro día estoy con mi esposa, veníamos de que le estaban haciendo análisis, está embarazada mi esposa. Tenía que hacerle análisis porque también le ha dado herpes a mi esposa. Y y bueno, estaban haciendo análisis y paso por la avenida Larco y yo renegando porque he estado en estos días de un humor, pero así negro. Felizmente no encontré con ninguno de ustedes porque de repente ni lo había saludado y lo había dicho, ¿te estás llamando o no? Pero bueno, Dios es bueno con ustedes, que no me los he encontrado. Porque estaba recontra cruzado, ¿no? Estaba en humor negro y venía por el camino renegando. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que muchas calles les han abierto. Ese Húsares que llega a cruzar con América y América que llega hasta el Óvalo Largo, tiene como 2 meses que la han abierto y no la termina de cerrar. ¿Por qué? Porque no está Arturito en la alcaldía. Después también, en la misma Largo, por donde está Ubón, también habían abierto. Y habían ahí 3 con sus chalequitos naranja muy bien uniformados, pero estaban ellos hablando no sé de qué hablarían, pero estaban muy interesados. El hueco estaba ahí y nadie hacía nada. Habían puesto una reja para reducir el tráfico y la avenida Larco se redujo de 2 carriles a 1. Y más allá, sentados sobre el monto de tierra que habían levantado, habían 2 también con su chaleco bien puestos, 2 tremendos, eran los reyes de la panza. Porque eran hiper, archi, mega panzones. Y no sé si estarían dando a luz. Y estaban ahí sentados comiendo con sus tuppers. Ay, pobrecitos, pastor, pero también los gorritos comen. Sí, cuando van al baño lo dejan imposible. Pero bueno, ¿pero qué horas eran? Las 11 de la mañana. Era tarde para el desayuno y temprano para el almuerzo. ¿Qué hacían tragando esos cerdos? Y no trabajando. Y yo decía, necesita Arturo Fernández. Arturo Fernández va y a grosería y media los levanta y los pone a trabajar. Porque es lo que se necesita. Un presidente como Milei, un alcalde como Arturo. Es lo que se necesita. Gente de carácter que comience a poner las cosas en las sillas. ¿Por qué? Porque los peruanos tenemos capacidad, tenemos nosotros creatividad. Pero muchas veces somos ganados por la malcriadez y por la ociosidad. Y no somos gente de trabajo muchas veces. Y eso es lo que se tiene que corregir. Cuando nosotros podemos ver, volviendo a nuestro tema, por culpa de mi esposa me desvío mucho. Estaba que me guiña el ojo y me dice, vamos. Pero nosotros vemos que el Señor muchas veces, a esas personas, por ejemplo, a esas personas el Señor les ha permitido y les ha dado la oportunidad de ser trabajadores. Lo hacen en la capacidad que ellos tienen, no. Lo que nos dice la palabra de Dios, que las cosas que hagas, lo hagas como para Dios. Cuando nosotros hacemos algo, sea un trabajo secular o sea un trabajo para la casa del Señor, hacerlo en la excelencia, hacerlo como para el Señor. Cuando nosotros necesitamos poder ser bendecidos, tú tienes primero que bendecir. Cuando nosotros vemos también el caso del rey David, en 2 Samuel, cuando el rey David se encontró con la super archi mega despampanante Betsabé, no se encontró, sino que él se la jaló. Él la vio y se entusiasmó, le gustó. ¿Saben por qué fue eso? Porque dice ahí la escritura que todos se habían a la guerra y David dijo, ay, estoy cansado, voy a hacer un día sabático, así que voy a descansar. Y sale a la terraza. Y el diablo comenzó a subirle la temperatura en el calefactor de la casa de Betsabé y Betsabé salió, ay, qué calor que tengo. Y salió toda vaporosa porque su esposo estaba en la guerra y salió toda vaporosa y salió ahí con sus tules y salió alterrado. Y un terrado vecino del palacio, David, se le saltaron los ojos en forma retráctil y dijo, wow, eso es lo que me recetó el profeta Samuel. Como ya había muerto Samuel, le echa la culpa a Samuel. Eso fue lo que me recetó el profeta. Y le llama a su soldado, soldadito, ¿tú cómo te llamas? Alcalde.
No, no por el apellido, no, no quiero fastidiar. Ya se me fueron los alcaldes, estaban acá antes. Estaban por sus hijitas que estaban acá. Pero bueno, sino que era, bueno, no voy a tocar el nombre de alcalde, sino Alcachofa. Y le dice, soldado Alcachofa, a la orden mi capitán, y acá con siempre seguro, preservativos piel, con lo que usted guste. ¿Y qué es lo que hace? Le dice, tráeme a la jovencita esa que está ahí, mira, pero así nomás despacito. Tráemela, quiero conocerla. Pero el guardia le dice, ojo, esa es mujer de Urías, elitita. Urías es uno de tus valientes, que lo conociste en Adulán. Y él está en la guerra, donde tú no has ido hoy día. Tráela, tú cállate la boca. Y cae. Nosotros tenemos que guardar nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, porque el enemigo va a aprovechar momentos de debilidad para ponerte traspiés. Y cuando eso sucede y uno accede a ser arrastrado por la tentación, porque somos carne y somos alma, cuando nosotros accedemos a ello, nuestra copa se vacía. Nuestra copa no estará llena de la presencia del Señor, porque estamos nosotros haciendo con la copa esto. Votamos y que Betsabé me llene de pasión, de lujuria, de adulterio, porque esto es lo que hoy día se me antoja. Y con lo que estaba en mi copa no puedo beber lo que ella me va a dar. Lo que el rey de Sodoma quería llenar la copa de Abraham no era lo mismo de lo que Melquisedec de parte de Dios quería llenarlo a Abraham. Y este hombre David, este rey David, se montó y se ufanó de su poder y autoridad para poder desalojar su copa, para vaciarla y que sea llena de la lujuria y la pasión que él sintió en ese momento. Pero llega un momento en 2 Samuel capítulo 12 que el profeta, ya no estaba Samuel, pero el profeta Natán va y le hace una historia y le cuenta, ¿y tú qué dirías, rey, de eso? No, eso está mal, que hay que justiciarlo. Y Natán le dice, tú eres ese hombre, tú has faltado al Señor. Tú podías tener la mujer que querías como rey, pero tocaste la mujer casada y casada con tu amigo, con tu escudero. ¿Qué es lo que hace David? David mostró ser bien hombre y tener las cosas bien puestas en su cabeza y en su ser, porque dice, pequé contra el Señor, sea sobre mí su voluntad. Reconoció su error, reconoció su falta. Muchas veces los cristianos de hoy en día, oye, tú fallaste, ay no, pero yo no tuve la culpa. Al final te echan la culpa a ti. Pero tú te apartaste del Señor. Ay no, y a veces, mis amados, en las iglesias, Renuevo y en todas las iglesias, hay personas que se dan su viaje por el mundial, se van al mundo, están haciendo sus cosas, y le dices al que fue su oveja o su discípulo para cuidarlo y protegerlo, de que no vaya a copiar o a imitar lo que su líder, el que fue su líder, hizo. Oye, tú deberías estar en esto y te estamos cuidando. Ay, no, yo voy a esperar que regrese mi líder porque yo lo amé, yo la amé tanto y era tan bueno y yo estoy esperando que regrese. ¿Estás esperando que regrese el demonio? El diablo que te abandonó, que no le interesó abandonarte a ti, abandonar a Dios, abandonar el llamado. Y vas a esperar a eso, vas a honrar a esa persona mientras hay otros tantos, hay 200 líderes que te quieren amar, que te quieren bendecir. Pero somos almáticos, somos emocionales. Y a veces nos identificamos tanto con la persona que así caiga. Yo no te digo que le demos la espalda, pero tampoco que lo sigamos. No seas burro. ¿Cómo vas a seguir al que se desbarrancó? Eso es torpeza, eso es necedad. Nosotros tenemos que ver, mira, yo te amo. Yo estaré siempre para darte un consejo, porque tú has sido mi mentor, has sido mi líder, has sido mi pastor. Pero no cuentes conmigo. Yo no te sigo. Yo veré. Habrá otra persona en lugar tuyo que tenga más integridad con mi padre, porque yo sirvo a mi padre, yo no te sirvo a ti. Pero muchas personas que se identifican mucho con el hombre y no con Dios.
porque su copa está sucia, porque se ha ensuciado. Yo he visto personas y líderes, y aún acá en la iglesia, líderes que hemos tenido, que lo que le gustaba era un cristianismo social. Yo conocía a un líder que tenía muchas cualidades, muchas habilidades, y entre esas cualidades y habilidades comenzó un tiempo acá, tuvimos el tema del reggaetón, y se comenzó a hacer también en los cultos, se hacía reggaetón, se hizo un concierto también con reggaetón en el Coliseo de Moche y todas esas cosas, y venía gente. Y uno de los chicos que participaba en el reggaetón, dice que le dijo a su líder, hermano, hay que aprovechar que se han reunido todos estos jóvenes, en uno de los conciertos que hicieron en el reggaetón, que se han reunido todos estos jóvenes para evangelizar, para ganarlos. Y le dijo, no, nosotros acá estamos para cantar y para danzar, pero no para evangelizar. Nos vamos. Terminaban de cantar y decía, nos vamos. ¿Eso es lógico? Y ese fue el líder, y líder de célula también, pero su cristianismo era social, porque le gustaba hacer su célula para la pachotada, para la comicidad, para los chistes, y para estar siempre, ay, somos hermanitas del Señor, y siempre se veían los 4 gatos podridos en la célula. Y la próxima semana, ay, la hamburguesita, ¿dónde la comemos la hamburguesita? Ay, que vamos a tal sitio, vamos a... Ese era el cristianismo de ellos, un cristianismo que apestaba a muerte. Que por supuesto, el pastor es como el marido de una casa que es el último que se entera de todo. Yo me enteré después de todo. Pero ¿cómo se va a consentir eso? Un siervo del Señor, un líder de Dios, y el miércoles tengo un breve mensaje para esos líderes y siervos que van a ese seminario, a ese simposio. Un siervo del Señor es, como estábamos mostrando hace unos momentos, tiene que ser una punta de lanza, una cabeza de playa para poder irrumpir en las tinieblas, y no para estar haciendo cristianismos sociales que lo hagan con el infierno y que lo hagan con las abuelitas, sin hablar de la edad, pero con las personas que ya están en retiro y que no pueden hacer nada. Nosotros tenemos que ser un ejército de avanzada, tengamos la edad que tengamos. Cuando nosotros encontramos que hay obstáculos en el caminar del Señor, es porque nosotros lo hemos consentido y lo hemos permitido, porque nuestra copa se ensució de la religiosidad, de la apariencia y de caerle bien a Juan, a Perico y a José, de poderle dar besos al pastor, a la pastora, y que tengan una buena opinión de mí. ¿Qué importa la opinión que pueda tener el pastor o la pastora de ti si en los infiernos también tiene una buena opinión tuya, porque no estás haciendo la obra al Señor? Cuando nosotros encontramos que Dios lo que quiere hacer es lo que hizo con Pablo. Pablo, él era un fariseo de fariseos, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosa es fariseo? Un estudioso de la ley de Dios. Se conocía los tratados, los libros de profecía al revés y al derecho. Él tenía intimidad incluso y cercanía con un maestro muy encumbrado entre los fariseos, como era Gamaliel. Tenía doble nacionalidad, por decirlo así, que lo cual le daba una apertura con los romanos y con los hebreos, con las sinagogas. Y él consideraba que lo que hacía, su copa era de poder ser el legalista que iba a corregir y que todos estén en la sana doctrina, como decía el pastor, dice, en la sana doctrina. Y hasta nuestros días hay muchas iglesias tradicionales, no las ataco, pero hay muchas, no todas, iglesias tradicionales que son defensores de la sana doctrina. Y que no, ¿cómo puede ser posible? Me decía una persona aquí, no aquí, sino en el correo de recargados, que entró, a ver, ¿y cómo es posible que suban jovencitas a danzar con pantalones? Le iba a decir, ¿cómo quieren que dancen? ¿En Baby Doll? No lo sé. Que suban a danzar luciendo el ombligo. ¡Oh, qué horror! Porque todos tienen ombligo. De repente a esa señora se le ha perdido el ombligo de la panza sobre panza que tiene. Ese es su problema, ¿no? Que vaya a una cirugía bariátrica, pero y que estén danzando ahí y con vestimentas que no son las. Y yo le decía, me tomé el tiempo y le respondí, y yo le dije, la santidad se ve en el corazón, no se ve en la ropa, porque yo he conocido muchas cristianas evangélicas que se visten con telas hasta el suelo y se prenden el moño y no se maquillan, pero en la semana hacen
de su vida un vergel. De acá se fueron 2 chicas hace años y se fueron a una iglesia pentecostal. ¿Y saben qué cosa? Comenzaron a cambiar, ya no se pintaban el cabello, ya no se maquillaban, estaban con el pelo todo suelto, que parecían el caballo del llanero solitario, y estaban así, y con faldas muy largas. Y las 2 chicas que se fueron de acá nos criticaban y nos comenzaron a juzgar, porque ellas sí estaban ahora en el lugar donde se respeta la sana doctrina. Y después al tiempo me enteré que las 2 hicieron caer a 2 líderes de esa iglesia pentecostal. Y uno de ellos tenía una proyección para ser pastor y estaba en estudios, y los hicieron caer en fornicación. Por eso, la santidad no está en la vestimenta. Que uno se vista decorosamente para honra del Señor y respeto de la audiencia, pero no me vengan con ese de que vistiéndose con trapos largos y sin maquillarse las damas van a andar ahí como la foca Juanita y qué sé yo. Y no estoy hablando de Juanita, sino de la foca Juanita, que es otro. No, Juanita sí se viste muy bien y se arregla muy bien, se periquea bien, se produce bien la Juanita, así como Magali Silva, Magali Medina. Y eso debe ser. Mujeres tienen que arreglarse, tienen que periquearse, arreglarse las uñas, el cabello, hidratarse el cabello, ir a una buena peluquería, vestir bien. Es agradable, todo entra por los ojos. El otro día fui a recoger un pastel que hacen muy rico. Yo tengo lamentablemente esta virtud o desgracia, que hacen unos alfajores, ¿no?, muy ricos, y que incluso desde Lima lo piden. Y tuvieron la mala idea de mandarme a mí a recogerlo. ¿Por qué la mala idea? Porque cuando fui, ¿y de acá van a comer? ¿Por qué? Porque la casa, la fachada, no tenía una buena presentación, no tenía una buena presencia. Incluso tenía una cortina media caída, media sucia. Yo le digo, probé un pedacito para que mi esposa no se moleste, y después fui con el pedacito en la boca y le digo a Oslo, y el Oslo, mi perro, me dice, no, ese es tu problema, yo no estoy casado, por eso yo todavía soy libre. Porque todo entra por la vista. O sea, no es el hecho. Con mi esposa, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿cuántos años de casados? 45 años de casados, ¿verdad? Y ella se sigue periqueando como cuando nos conocimos. Y ella se sigue arreglando. Y ella no es que dice, ay, es que ya estoy tan cansada, o sea, ya no tengo para qué cuidarme, no, ya para qué me va a cuidar. Es la hora del desborde. Mientras que como cristianos decimos, Señor, inúndanos. A veces hay personas que dicen, inúndanos de sobrepeso, de grasa, y ay, que viva el APRA, Señor, ¿no? Y nos desbordamos ahí como Jorge Porcel. Nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que preparar la copa por dentro y por fuera. Por dentro del Señor y por fuera que luzca vistosa, que luzca limpia. Poder ser agradable también para los ojos de Dios, porque nosotros representamos al Señor. Nosotros debemos ver, en el caso de Pablo que les decía, Pablo, él era fariseo de fariseos y él creía que estaba haciendo bien la obra, y su copa estaba sucia de ira, de maldad, de muerte y de sangre. Hasta que llega un momento que el Señor lo toca y lo derriba literalmente a Pablo en el capítulo 9 del libro de Hechos, y Pablo se rinde al Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dice, Señor, ahora voy a cambiar mi forma de trabajar y ahora, bueno, voy a evangelizar por ti. No, ¿qué quieres que yo haga? Rendirse completamente. Cristianos del siglo XXI, cristianos de renuevo, el Señor te demanda algo, el Señor te dice, haz esto y hazlo a cabalidad. No es que yo quiero hacer lo otro, es que, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué si el Señor te dice, sabes qué cosa? Te vas a lijar 10 tubos de estos para después pintarlos. Ay, no, qué feo. Y las uñas se me van a ensuciar. No quiero eso. Yo quiero guantes especiales para poder agarrar algo. Porque, ay, qué asco. No. ¿Cómo me van a poner a mi bebé? A mi bebé de 30 años, ¿cómo lo van a poner de ujier en los baños? No, pobrecito, su naricita se va a entorpecer, su olfato. El Señor te pone donde Él te va a procesar, donde Él quiere trabajar contigo. El poder ser líder, el poder ser siervo del Señor, el poder ser un instrumento de Dios,
varones, estos que están de Ujieres, y que estoy pidiendo el aceite quemado. Y nada, yo creo que vamos a cocinarlos a un poco de ustedes para hacer aceite quemado. Porque, como decía mi hermano, no se oye padre, no hay eco. Solamente hay una hermanita, que no sé si ha venido hoy día, hay una hermanita que me escribe. Y esa hermanita, miren, cuando pedí llantas, me trajo como 30 llantas. ¿Cómo? No sé, pero creo que detrás de ella venía la dirobe que decía, por acá no ha pasado una señora que se ha levantado un montón de carros y lo ha dejado sin llantas. Como 30, 40 llantas, no sé cuántas trajo. Y ella misma me dijo, pastor, yo estoy pidiendo aceite. Y ya tengo un galón, pero yo quiero un cilindro. Ya tengo un galón de aceite quemado, pero yo quiero un cilindro. Va por más. ¿De acuerdo? Cuando mi esposa lo operan y se necesitaba sangre, también hubieron personas que fueron por más. Yo voy a dar sangre, pastor. ¿Dónde es? Y lo mandaron a un sitio, lo mandaron y llegaron para poder dar más. Porque cuando es para Dios o que es de la casa de Dios, uno tiene que dar más. Cuando nosotros damos más, es que el Señor quiere inundarnos de más. Nosotros no podemos esperar más de Dios si tú no das más a Dios. Cuando nosotros entendemos lo que Pablo tiene esa decisión de un cambio sustancial en su vida, es decir, lo que tú digas, Señor. Y lo que Dios decía es, vacía tu copa de la suciedad que yo la voy a llenar. Hay personas que a veces dicen, su líder, le dice, oye hermano, ¿qué problema tienes con el diezmo? ¿No lo entiendes? Sí, lo entiendo. Y porque no estás diezmando. No, es que no es diezmado este mes, ni el mes pasado, ni el antepasado, ni en todo el año no has diezmado. No, es que yo lo tengo ahí separado. ¡Ay, sí! ¿Tu tía te lo cree? Si el diezmo de un día o de una semana no lo traes, ¿lo va a traer de un año? No, es que yo estoy esperando que la mano se me blanquee, porque la tengo con lepra. Porque la tengo con un espíritu, el espíritu del canguro. ¿Cuál es el espíritu del canguro? Que no llega a la bolsa. Todavía no puedo tocarla. Es su problema. El diezmo no es obligatorio. El diezmo se predica, el diezmo se enseña, el diezmo es un mandato y el diezmo es una honra al Señor. El que quiere lo hace y el que no quiere, que lo haga la cantina en la esquina o que vea lo que haga. Pero es su problema. Cuando nosotros encontramos que Pablo dijo, tuvo una decisión de cambio. Cuando nosotros veíamos el caso de Elías en la soledad, su copa había quedado vacía y necesitaba ser inundado, necesitaba ser llenado. Cuando nosotros encontrábamos a David, que David tuvo a bien la hombría y la valentía de reconocer su error, de reconocer su falta, él propició que su copa sea lavada, que su vida sea cambiada, sea transformada. Cuando Abraham tuvo la disyuntiva y tuvo a dos personajes de autoridad, el rey de Sodoma y el rey de Salem. Y él se inclinó por el que lo iba a edificar y no el que lo iba a adular. Él tuvo una decisión para poder ser llenada su copa. Algo que termino con esto, el Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, alma mía, decía el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y compareceré delante de Dios. Cuando tú quieres que tu copa sea llenada, tú tienes que clamar. Y en ese clamor el Señor te va a mostrar de repente si hay cositas que tienes que cambiar, que tienes que ajustar, como Pablo. Si hay cosas en las cuales tienes que salir del temor, de la inseguridad, como Elías. Si hay cositas ahí en las cuales tú tienes que decidir a quién servir, a quién buscar y a quién seguir. Hay cosas en las cuales la copa que tú eres, la copa que tú tienes, puede ser ensuciada o puede estar ya sucia, pero que tiene que ser lavada por el Señor. Hay copas en las cuales muchas veces ha sido quebrada. Ha recibido tanto dolor o tanta tristeza o tantos golpes que fue quebrada, fue rajada. Entonces esa copa nunca se va a llenar porque va a estilar, va a desaparecer todo lo que llegue. Hay personas que a veces están con sus heridas y yo he visto eso, mis amados. Personas que están con sus heridas y no quieren ser sanados. Hace años conocimos una señora
Una señora en Lima, nosotros no éramos pastores, éramos líderes de la madre célula, y esta señora no era una persona anciana, pero tenía los dedos de las manos todos doblados, no podía accionar, no podía caminar, las articulaciones de las piernas, de los pies también las tenía mal, estaba en silla de ruedas y estaba con artrosis que se le estaba llevando y que iba a morirse esta señora. Y un día el Señor, con mi esposa, estábamos en esa célula y conversando con ella, nos muestra que esa artrosis obedecía no en la parte física o biológica, sino era porque había en ella una falta de perdón. Y nosotros no conocíamos la historia del Señor y le decimos, ¿usted tiene falta de perdón a alguien? Y se pone a llorar y dice, sí, a mi esposo. Porque su esposo un día salió, dice, a comprar cigarros, qué sé yo, y por su casa tenía una hijita pequeña. Salió y se desapareció y se fue con otra mujer. Y no volvió a aparecerse hasta después de 20 años. Y ella no le perdonó nunca. Y nosotros le decíamos, nosotros no justificábamos la acción de ese hombre, pero ella tenía que perdonarlo porque su vida dependía de eso. Ella tenía que tener el perdón y pedirle, vamos a orar para que Dios ponga perdón en su corazón por esa persona. Y comenzábamos a orar y orar por ella, y ella lloraba porque no podía y no quería perdonarlo. Nunca sanó a la mujer y posiblemente murió, pero nunca sanó. ¿Por qué? Porque no podía perdonar y no quería perdonar. Cuando nosotros, nuestra copa ha sido quebrada, tenemos que sellarla, la resiliencia, poder sellar, poder ver esas grietas que han quedado en nuestra vida para que el Señor sea el que la restaure, la sane y poder pedir como el siervo brama por las aguas, bramar, clamar al Señor, Señor, lléname, Señor, inunda mi vida, inunda mi copa, restaura lo que tengas que restaurar y lléname con tu presencia. Inunda, Señor, nuestro corazón, inunda nuestra vida y haz de nosotros un instrumento tuyo, un instrumento de amor para poder enseñar a amar y a perdonar a otras vidas. Nosotros somos los que vamos a decidir. Nosotros somos los que tenemos que ser conscientes cómo está tu copa. ¿Cómo está la copa de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que te estás permitiendo? El enemigo, como el rey de Sodoma, tiene muchas formas para poderte sustentar, entre comillas, de placer, de diversión, de gratificación, de dinero. Tiene muchas formas para hacerlo. Yo conocí en Huancayo, había un visitador médico de un laboratorio, Laboratorios Abbott, un buen laboratorio en esos tiempos. Y este era un buen visitador médico, era muy bueno, pero era medio loco, medio rayado. Jesús todavía se llamaba él. Y decían que era un angelito él, pero un angelito pero del demonio, porque era pero terrible, era tremendo. Y pasa el tiempo y un día llega la noticia y me dicen, ¿sabías qué cosa? Que el diablo, le decían a él, que el diablo Montoya apellida, el diablo Montoya, dicen que se ha convertido al cristianismo, que es evangélico y está con su Biblia para arriba y para abajo. Yo no era cristiano todavía, no te puedo creer. Y sí, se había convertido, vivía ahí en Huancayo. Y Diablo Montoya era loco. Él, en ese lapso entre su trabajo de propaganda médica y llegar al cristianismo, en Huancayo puso una distribuidora de cerveza. Allá en Huancayo, con el Valle del Mantaro, que hay fiestas todo el año, todos los meses, cada ciudad tiene su fiesta patronal. Se consume mucha cerveza, es un gran negocio. Y él puso su distribuidor de cerveza y vendía bien. Él un día lo invita a una iglesia, me cuentan. Va a la iglesia y fue tocado por el Señor y en lágrimas se arrodilló, pidió perdón a Dios. Y de ahí, de la iglesia, se fue a su casa, sacó un martillo, se fue a su almacén y rompió todas las botellas de cerveza. Al día siguiente estaba en la ruina porque no sabía cómo pagar a los proveedores. Pero el Señor lo sustentó y pudo hacerlo, ¿no? Y puso otro negocio. Muchas veces nosotros podemos estar bebiendo de la copa del mundo porque creemos que las cosas que nos está dando son buenas y las usamos, y el enemigo lo usa como le ofreció a Eva ese fruto para ser como dioses, y nosotros lo aceptamos y lo creemos y vivimos en eso y no nos damos cuenta que en el fondo de tu copa hay un concho que está sucio y contamina todo lo demás.
Y tú tienes que decirle: Señor, llena mi copa. Yo la lavo en tu sangre y llena mi copa con tu presencia. Clamo porque sea llena mi vida y hacer las cosas a tu manera.